agradezco al Banco de la República por hacerme esta invitación y también pues por ser parte de esta 12ª Semana de Patrimonio Cultural. Mm, Esta ponencia nace de un ejercicio que tuve la oportunidad de realizar desde el año pasado en territorio amazónico, específicamente en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés. Todavía nos encontrábamos saliendo en medio, pues digamos, de la pandemia. Entonces, fue una posibilidad enormemente interesante poder vincularme a través de un proyecto con el Ministerio de Cultura y que este proyecto pues me permitiera adentrarme en estos territorios de la Amazonía colombiana. Siendo así, a partir de toda esta experiencia que finalizó en este año, eh, quise y me motivé un poco más por la escritura, por el conocimiento de la Amazonía y sobre todo por todo lo que sucedió en los momentos en que estuve allá, en donde se formaron nuevas amistades, se pudieron crear unos procesos comunitarios que fueron muy importantes, en total 21 proyectos que pudimos desarrollar en estos 3 departamentos. Y a partir de eso, empecé también un proceso con el Instituto Caro y Cuervo, con lenguas nativas con énfasis en Amazonía. Entonces, quiero hacer un reconocimiento a toda la presentación que voy a hacer y los créditos respectivos al trabajo realizado con el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y también con el Instituto Caro y Cuervo y con el Diplomado de Lenguas Nativas con énfasis en Amazonía. Bueno, para iniciar, quiero leerles un poema de la oralitura amazónica de Anastasia Candré Yamakuri. Pero sin embargo, quiero comentarles que al adentrarme a la Amazonía, hay una reflexión que es muy importante y que estábamos haciendo con parte de las personas del curso, y es que generalmente se tiene como referencia de escritores colombianos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que no está mal, ¿cierto? Sabemos que es un gran escritor, sabemos que además nos ha representado a nivel mundial, pero existen también unas oralituras que son de las comunidades indígenas y existe mucha poesía indígena, tanto pues de cada uno de los pueblos como de la Guajira. Entonces hay poesía guayú, hay poesía amazónica, y la que les voy a compartir ahora de Anastasia Candré Yamacuri. Quiero comentarles que Anastasia Candré es de la Chorrera, Amazonas. Ella estudió en uno de los internados que existían en La Chorrera y empezó con una serie de inquietudes alrededor de la literatura y de cómo podía forjarse una literatura amazónica, porque siempre se tiene como referencia las literaturas de la lengua número uno. La lengua número uno que tenemos los colombianos y colombianos es el español, es el castellano. Y existen 68 lenguas nativas aparte de ese español o ese castellano. Entonces, a partir de esto, Anastasia Candrella Macuri, que murió en el año 2014 a la edad de 52 años, hizo una apertura a toda esta serie de literaturas y sobre todo de literaturas femeninas, de indígenas y sobre todo de indígenas de la Amazonía. Entonces, imagínense este papel reivindicativo que tuvo esta mujer en una universidad como la Nacional de Colombia, en una carrera como la de lingüística. Entonces, por eso es tan importante y por eso a mí me conmueve tanto siempre poder traer a la memoria a Anastasia Candrella Macuri y sobre todo resaltar su papel como mujer y el ejercicio de resistencia desde la oralidad y desde las lenguas nativas. El poema se llama Soy una soñadora. Como un sueño me engendraron. Soy el sueño de mi madre. Soy mujer. Cuando era pequeña soñaba palabras bonitas y la palabra que escuché amaneció. Cuando ya era joven dormía dulcemente. Mi sueño se hizo realidad. No era solo un sueño. Soy mujer de despertar, verdadera mujer. Soy mujer dulce, mujer de yuca dulce. Mi corazón es como el zumo dulce de la yuca. A las palabras malas las endulzo como en un sueño. Mi palabra es serena, palabra sanadora. Soñé de curaciones y me curé. Me fui curando y dormí dulcemente.
Amaneció y me desperté alegre. Me sané y pensé en mi trabajo. Es mi sueño que se está realizando. No hay persona que no sueñe. Toda persona sueña. Esos sueños se transforman en abundancia. La palabra de la abundancia hace trabajar, hace sembrar, no deja dormir. Ya no es sueño, ya es una realidad. Verdadera mujer, madre de las criaturas. Soy mujer y mi corazón es dulce. A nadie hago mal. Me despierto bien, con buenas palabras amanezco. Sigo adelante con buen corazón y regreso bien otra vez. Fui bien plantada, tuve buen retoño, crecí bien, florecí bien, di buenos frutos, me cosecharon bien, finalicé en abundancia. Así es mi palabra, nunca terminará, no muere, perdurará como el viento. Anastasia Candrella Macuri nació en 1962 y murió en el año 2014. Entonces quería abrir esta exposición que voy a realizar con referencia al trabajo realizado con las palabras de Anastasia Candrella Macuri, porque la ponencia se titula precisamente Seres Agua, seres humanos y seres no humanos y procesos alrededor del patrimonio cultural. Y cuando leemos a Anastasia Candrella Macuri, cuando ella dice, soy mujer dulce, soy mujer como la yuca dulce, ahí estamos dándonos cuenta de esa relación de los seres humanos con los seres no humanos, pero que permiten conjuntamente construir, y no solamente construir palabras, sino también construir, como ella lo dice, construir vida, construir cada día, construir una cotidianidad, construir sueños. Entonces, pues también quería compartirles un poco de la poesía amazónica. Generalmente, como les decía, conocemos de otro tipo de poesías, pero no la de nuestra Amazonía, que queda en Colombia, parte de nuestros departamentos, una gran extensión colombiana es amazónica, y creo que a veces nos sentimos muy lejos de ella, cuando estamos verdaderamente muy cerca. Entonces, pues también esta valga y sea una invitación para que conozcamos estos territorios. Bueno, ahora que ya dio inicio la grabación, quiero pues nuevamente dar un saludo a todos y cada una de ustedes que se encuentran aquí de manera presencial y a las personas también que se encuentran de manera virtual haciendo parte de esta exposición que haré con referencia al trabajo realizado en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Baupés. Quiero resaltar y dar los créditos al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, al Instituto Caro y Cuervo y al Diplomado en Lenguas Nativas con énfasis en Amazonía. Bueno, esta es una fotografía del río Baupés en un atardecer. Les cuento que pues, Baupés es uno de los departamentos en los cuales pasé mayor tiempo porque los vuelos allá se demoran mucho en salir. Uno puede llegar, pero luego para salir a veces tiene que esperar un recorrido y que pueda llegar el avión o que haya una avioneta. Entonces, por esa razón, en Mitú fue el lugar donde pude tener muchos más días y contemplar los atardeceres. Mitú es un lugar donde hay muy pocos carros, hay 4 o 5 carros. Las actividades se hacen a pie o también se hacen en bicicleta o hay motocarros también. Y por esta razón, pues se pueden contemplar diferentes atardeceres a la orilla del río. Allá los caminos se hacen así como ustedes lo ven, en una canoa. Entonces es como, esa es su carretera, el río es su carretera, ahí transportan su mercado, se pasan al frente están viviendo otras familias, es como otro barrio y así pasan los días acá en Mitú. Cuando inicié como tutora del curso de gestión social de patrimonio cultural inmaterial, alcancé a percibir la esencia de lo que este momento en mi vida iba a traer. Sin embargo, va mucho más allá. Una serie de aprendizajes, una serie de encuentros, una serie de amistades tejieron una red en lugares a los que prometí volver. Porque créanme que volver aquí a estos lugares hace parte de llenarse de nueva vida, de llenarse de vitalidad.
Bueno, ya leímos el cuento de Anastasia Candrella Macuri. Invito a quienes nos están viendo de manera virtual para que por favor lo puedan leer. Se llama Soy una soñadora y lo pueden encontrar inclusive en el Banco de la República. Ahí encuentran la colección de publicaciones de Anastasia Candrella Macuri. Ella fue poeta, pintora, investigadora y cantora Ocaína Huitoto, ya que su madre era Ocaína y su padre era Huitoto. Nació en el corregimiento de La Chorrera, en el departamento del Amazonas. Murió en el año 2014 a la edad de 52 años y fue distinguida como artista, escritora, defensora y divulgadora de la lengua Huitoto, sus dialectos y tradiciones, que los hizo a través de la recopilación de canciones y de ritos tradicionales. Su obra es extensa y a la vez es ecléctica. Incluye poesía escrita en huitoto, trabajos de investigación en el campo de la lingüística, en la Amazonía, también incluye pinturas que evocan la vida comunitaria y cotidiana en las chagras de los huitoto. Ahora sí quiero contarles el por qué humanos y por qué no humanos. Esta es una fotografía tomada por Jesús Alberto León Marín. Él es el presidente de ACAIPI, de la Asociación de los Habitantes de los Pueblos Indígenas del Pira Paraná, que queda en el Baupés, y este es un jaguar que encontraron en medio de una chacra. Entonces, cuando hablamos de los seres humanos y de los seres no humanos con esta fotografía, quise como empezar a establecer esa relación existente y ese acercamiento con lo que llamamos seres no humanos, que muchas veces hemos pensado a estos seres no humanos alejados y sobre todo porque pues eso se nos enseñó en esa visión moderna de lo que eran las ciencias, en que el ser humano es un individuo de la especie humana, ese Homo sapiens, que tiene conocimiento, que tiene una capacidad intelectual que cada vez la puede ir desarrollando mucho más y que esta capacidad intelectual puede ir creciendo. Además, el ser humano tiene una gran capacidad de abstracción, el ser humano tiene una gran capacidad de comunicación y puede lograr comunicaciones de gran complejidad. En cambio, cuando hablamos de los seres no humanos, nos remitimos a aquellos seres que hacen parte intensa en la vida de los humanos. Y aquí nos encontramos con los seres mitológicos, con los seres de la naturaleza, nos encontramos con la cosmovisión, nos encontramos con esas nuevas formas de ver, sentir y comprender los mundos. Porque no solamente existe un mundo, sino que existen varios mundos y todos estamos inmersos en estos mundos. Y conjuntamente seres humanos y seres no humanos forman unas complejas redes asociativas. Lo voy a profundizar un poco mejor. Todos y todas vivimos y compartimos con seres humanos y con seres no humanos. Lo que pasó es que desde el punto de vista del ser modernos, cuando el ser humano se creyó un alejado de la naturaleza, se creía que tenía mayores posibilidades, que la naturaleza era, y sobre todo como hijos del método científico, que la naturaleza era como parte de un proceso de construcción que el ser humano tenía que hacerse, se habló de una superioridad sobre la naturaleza y todo lo que en ella habita. De esta manera, en vez de acercarnos, nos fuimos alejando al sentirnos a través de esa superioridad. Sin embargo, desde los años de 1990, y puede ser que mucho antes, de acuerdo a posturas que tienen varios pueblos indígenas, se empezaron a vincular los seres no humanos en los diferentes recursos. Entonces, cuando teníamos anteayer la exposición de los compañeros del resguardo Quillacinga Refugio del Sol, nos hablaban de la mama cocha y de cómo la cocha tiene esa vida y esa importancia para ellos. Ahí empezamos a tener ese encuentro con los seres no humanos y a darnos cuenta que son con quienes compartimos en la cotidianidad. El sociólogo y antropólogo Bruno Latour asume esta relación entre el actor y la acción, y así la acción se debe compartir con los no humanos y paralelamente se reconoce un sentido ordinario del objetivo, que esto se puede dar cuenta y es susceptible que lo podemos ver nosotros en la variedad de relaciones que se mantienen. Y es precisamente esta teoría del actor-red que rompe la dicotomía y que separa tajantemente a los humanos y otorga
a los seres humanos, también a los seres no humanos, un lugar en todo lo que hacemos. Les voy a dar un ejemplo como para que lo comprendamos mejor. Siguiente, Carlos. Aquí está el libro del cual hago referencia, se llama Resamblar lo Social de Bruno Latour, y donde él habla de la acción como ese conglomerado de agencias que incluye a los actantes humanos y a los actantes no humanos, y cómo todos y en la cotidianidad estamos inmersos. El clásico ejemplo es el de Pasteur, el científico que descubrió la pasteurización, y él lo hizo conjuntamente con el fermento láctico. El fermento láctico lo podríamos llamar como ser, no un ser humano, ¿no es cierto? Porque no es un ser humano el fermento láctico. Pero resulta que con la serie de pruebas que llevaron a cabo estos dos protagonistas, que son el fermento láctico y Pasteur, ellos encontraron una serie de evidencias que llevaron luego a descubrir todo lo que en la ciencia moderna se llama ahora todo lo que ha sucedido con la microbiología y de cómo las bacterias afectan a los seres humanos y de cómo a través de las penicilinas nos podemos curar. Entonces, todo esto ocurrió a través de esta acción entre el fermento láctico y Pasteur. Pasteur, ¿qué hizo? Activó todo lo que podía hacer el fermento láctico. Y el fermento láctico se activó a partir de todo lo que Pasteur hizo. Aquí podemos reconocer esa relación de los seres humanos y de los seres no humanos y de cómo en cada una de las acciones de la cotidianidad nosotros estamos siempre en un continuo desenvolvimiento con los seres no humanos. Bueno, y una vez aclarado el por qué seres humanos y seres no humanos, vamos a pasar ahora a abordar el tema de patrimonio cultural. Resulta que el tema de patrimonio cultural tiene unas bases conceptuales muy de tiempo atrás que vienen desde 1945, cuando con la UNESCO se empezaron a tomar una serie de decisiones y a crearse la UNESCO como una entidad que fuera una unión de todos los gobiernos y que en el momento de la Segunda Guerra Mundial tenía que pensarse alrededor de lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, en el mundo hubo una Segunda Guerra Mundial, hubo una serie de problemas, hubo una serie de bombardeos, y a través de todos estos bombardeos, lo que sucedió es que hubo la necesidad entre los países aliados de empezar a organizarse y pensarse en términos de educación, en términos de cultura, en términos de comunicación. Siendo así, se creó la UNESCO en el año de 1945, tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de este momento, en cuando nace la UNESCO, se crean unas formas de cooperación entre países en materia de educación, de cultura, de ciencias naturales, sociales, humanas, de comunicación, y es el momento en el que el mundo y todos los países aliados empiezan a enfrentar a una serie de cambios. Es así que la UNESCO empieza a adoptar una estrategia que se basa en tres ejes. Primero es el de la defensa de la cultura y el desarrollo a nivel mundial. Colabora con la comunidad internacional para establecer acuerdos y marcos reglamentarios y también lleva a cabo unas actividades en terreno de apoyo a cada uno de los gobiernos que hacen parte de la convención. Entre los acuerdos y los marcos reglamentarios se encuentran las convenciones. Y resulta que Colombia es parte de estas, de UNESCO, es uno de los miembros, y por esta razón, pues Colombia también tiene que ratificar cada una de estas convenciones. Aquí les presento una línea de tiempo de los hitos que cobran relevancia en la salvaguardia del patrimonio cultural. En 1945 nace la UNESCO. En el año de 1947, mediante la ley octava del 15 de octubre, Colombia se adiciona a través de un convenio internacional a la UNESCO y a partir de entonces ha tenido continuidad. En el año de 1972 se crea la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En el año 2003 la Convención de UNESCO para la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial y en el año 2005 el de la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Todos estos son hitos muy importantes para cuando nosotros estamos hablando de UNESCO, porque a veces pensamos en UNESCO como una entidad que está por fuera de, pero Colombia hace parte de esta entidad llamada UNESCO, es uno de los estados miembros y como tal cada una de las convenciones las ratifica. A su vez, la UNESCO cuenta con unos mecanismos de cooperación internacional, como son las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, registros de buena práctica, asistencia internacional, informes periódicos, etcétera. Digamos que la UNESCO, a partir de las convenciones y también alrededor de ellas, hace algunas actividades que son de asistencia en cada uno de los países miembros. Con las convenciones también nos podemos dar cuenta que existen unos cambios en las nociones de patrimonio cultural. Inicialmente se tenían pues como patrimonio todo aquello que estaba ligado a lo monumental, lo estático, donde se favorecían unas visiones de élite sobre la historia y se fueron dividiendo y convirtiéndose en varios pueblos indígenas. Eh, Hay en estos pueblos indígenas en este momento también unos graves conflictos en términos del extractivismo que se está llevando a cabo en estas zonas y muchos de ellos han tenido que emigrar a varios lugares, generalmente lo hacen a Villavicencio, por ejemplo, también lo hacen hasta Mitú, y en Mitú tienen lugares de encuentro como en la maloca de Seimacachivera, que es una maloca súper grande que ellos han construido con el fin de poder encontrarse y poder mantener algunos rituales sagrados. Aquí es parte de la alimentación que les mencionaba, los diferentes peces que se pueden encontrar, las diferentes formas de prepararlos, que pueden ser en sopas o pueden ser asados. También está la yuca, también están las diferentes formas de consumir la chicha, las diferentes formas de consumir la yuca dulce también, porque esta se la toma, se la puede hacer con coco azul, se la puede hacer con un azaí también. Y estos son los grupos con quienes trabajé. Entonces aquí esta es la maloca de Seimacachivera, a su lado derecho está el grupo del Amazonas, aquí está también, como les comentaba, hizo parte de este grupo Rocío Perdomo, quien es de Pasto y quien en este momento está liderando un tema importante de lenguas nativas. Acá en la parte de abajo izquierda estamos en Caquetá también hay malocas, y en la parte izquierda de abajo, ahí estamos en Baupés. Entonces, ahí ustedes pueden conocer con las personas con las cuales se trabajó este proyecto, que en total pues dio como resultado 21 proyectos más, que con ellos no los llamamos proyectos, sino como formas de vida, formas de dar a conocer estas distintas experiencias. Cada uno de ellos, como les decía, cuenta diferentes formas de ver, de sentir el mundo y sobre todo esa relación estrecha con los seres no humanos que cobran vida, mucha vida, son parte de la cotidianidad como lo es el agua. Esta es una reflexión que tienen que ver con el tipo de acciones que realizamos en la vida diaria con relación a la naturaleza y con relación a estos seres no humanos con quienes compartimos todos los días. Porque si bien la Semana de Patrimonio se hace con el fin de promover la reflexión sin acción no tendría sentido. Es así que cada uno y una de nosotras puede tener diferentes tipos de acciones que van a permitir que construyamos un mundo y muchos mundos mejores. Entre ellos, pues algunas de las acciones son no contamina las fuentes de agua, ríos, mares, etcétera, con desechos tóxicos, plástico, basura, no utiliza bolsas plásticas, recolecta los desechos de basura separando los orgánicos de los inorgánicos, siembra árboles o asiste a campañas en parques, bosques, lugares donde sea necesario y acompaña su crecimiento. Porque ustedes se han dado cuenta que en muchas campañas a veces de siembra un árbol, siembran el árbol y a los 8 días ese pobre árbol está seco, torcido, ya no está ni siquiera de pie sino caído, ¿no es cierto? Entonces también es una responsabilidad el crecimiento de esa plantación que se hizo. No se contamina botando basura en lugares inadecuados, compra y consume estrictamente lo necesario, quiere decir alimento, vestuario, muebles, no desperdicia el agua y la reutiliza, se transporta a pie o en bicicleta o en transportes colectivos, evita la quema de basura, llantas, plásticos y otros. Otros que pueden ser dejar de utilizar bombas plásticas de las que se inflan en las celebraciones. Esas son formas
pequeñas también de contribuir a que vivamos en un mundo mejor, ya que esto que les voy a mostrar ahora de las danzas, rituales y demás, pues podamos seguirlo fortaleciendo en la Amazonía y podamos seguir fortaleciendo esa relación estrecha con el agua y como les decía, gente de agua, seres de agua, no solamente están en el Amazonas, sino que también somos nosotros. La relación estrecha que tenemos con el agua es fundamental y nosotros la pensamos desde las ciudades, en este caso desde Pasto, pero desde otras ciudades que está alejada, que abrimos la llave y la tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando con esas venas de nuestra Colombia que nos nutren, que nos llenan de vida, que nos permiten en alimento, que nos permiten crecer? Entonces, yo creo que una parte muy importante de esto que sucedió en el Amazonas es esa reflexión que debemos tener de la relación de los seres humanos con los no humanos y de cómo los seres humanos, en esa superioridad que pensamos tener gracias a esas condiciones de la modernidad, de que podíamos hacer extractivismo, de que lo debíamos hacer alrededor de un eje económico, pues no nos ha conducido a nada. Y ahora podemos hablar de que el agua también es sujeta de derechos y que el agua también es un agente político. Porque imaginen ustedes, imagínense, imaginémonos todos y todas la vida sin el agua. Entonces, la invitación es a que narremos desde el agua, a que la conozcamos, la comprendamos y a que esta mirada que nos trae la Amazonía con sus gentes de agua la podamos comprender también desde nuestros territorios. Porque si bien estamos en una ciudad, no estamos alejados del agua. Mírenla aquí. El agua, ustedes ahora en el refrigerio también están haciendo parte. Inclusive lo que de lo que estamos vestidos también necesitó agua para poder producirse. Entonces, quisiera que esta reflexión, cuando hablamos de seres de agua, no solamente quede reconociéndose a las personas de la Amazonía como seres de agua, como gente de agua, como ellos mismos lo miran, lo sienten. Parte de la creación y de su vida está ahí, sus caminos, sus formas de verla, de comprender el agua, sino que también nosotros la sintamos, la experimentamos y la vivamos. Entonces, pues el Banco de la República viene adelantando una serie de actividades alrededor de este tema, del agua, de los ríos, y creo que es muy, en este momento, pues es contundente que lo miremos desde ese punto de vista, preguntándonos todos cuál es nuestro quehacer, cómo podemos aportar desde el lugar en el que estamos. Y pues esta es como parte de la reflexión final que tenía y es la estrecha relación de los pueblos indígenas con la tierra, el territorio, el agua y los demás recursos, ya que constituye la base física, cultural y espiritual de su existencia. A eso me refiero cuando hablo de los seres agua, cuando hablo de la relación de los seres humanos y de los seres no humanos. Entonces voy a pasar este es el río Amazonas. Presento el río Amazonas en un bello atardecer de domingo. Y miren cómo esa embarcación se ve tan pequeñita, es un río súper, súper, súper grande. Es un río inmenso, un río que ha permitido compartir y la unión entre tres países, entre Colombia, Perú y Brasil también. Y pues precisamente esta exposición que hago, lo que busca hacer es un detonante, lo que busca hacer es como poder brindar unas nuevas miradas, como les decía, a esa relación que tenemos entre nosotros como humanos, pero también con los no humanos, el agua, la montaña, cuando pensamos en el volcán Galeras, quienes estamos aquí en Pasto. Cuando nos vamos de viaje, extrañamos el volcán, o en mi caso me pasa, ¿no es cierto? Que hay cosas que uno extraña, la comida se la extraña. Entonces hay una relación tan estrecha con los seres no humanos que imagínense que al habernos alejado tanto tiempo, pues ahora volvernos a encontrar es como volvernos a reivindicar y es volvernos a pensar en términos de tiempo y espacio. ¿Por qué de tiempo? Porque ya no tenemos tiempo, ya el extractivismo, la contaminación ha hecho muchas cosas. Entonces tenemos que tener acciones contundentes ahora, sobre todo con el cuidado de nuestros ríos, de nuestros mares, y también en términos de espacio, pues porque si no lo pensamos en términos de espacio, ¿qué lugar vamos a habitar de aquí a 30 años?
Entonces, es importante esta reflexión y ahí es cuando yo les digo que es necesario que pensemos el agua siendo así como un ser que comparte, que estamos, con el que compartimos diariamente como sujeto de derechos y también sujeto político, porque es un sujeto político. La política no solamente es la que sucede cuando vamos a votar, la política es contundente siempre, siempre está la política, desde las posiciones, desde las autodeterminaciones, desde la posición que cada uno y una de nosotros tenga. Entonces, ahí estamos haciendo posible ese ejercicio político. Entonces, aquí les voy a mostrar, les contaba hace un rato cuando tuvimos la falla en la energía, uno de los productos, podría llamarse productos, que es una cartilla sobre uno de los proyectos que tenía que ver con el friaje y la lluvia, los secretos y rituales del pueblo ticuna que se hizo en Puerto Nariño con la Fundación Natutama. Y estos dibujos son dibujos producto del encuentro de mayores quienes empezaron a contar y a narrarle a niños y niñas cómo era todo este proceso para llamar el friaje, para llamar la lluvia, para hacer que crezcan nuevamente los ríos, porque el río hay momentos en que se seca, los peces no suben, no hay forma de pescar. Entonces, lo que se quiso hacer fue una serie de talleres de transmisión de conocimientos y dada la destreza para el dibujo que tienen la mayoría de habitantes del Amazonas, ellos dibujan mucho y muy bien. El mito de origen lo cuentan en la presentación, miramos que estaba Robert con un cuaderno, él ahí me explicó el mito de origen. Me dijo, mire, aquí es el agua, aquí está la anaconda, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, y ellos lo hicieron, pues son muy diestros para dibujar. Entonces aprovechamos estos talleres y aprovechamos también los dibujos para poder tenerlos en una cartilla. Entonces aquí está la anaconda de las cuatro cabezas, que cuando empieza a soplar y a soplar, empieza a llegar el frío, y aparte del frío, pues entonces también empieza a llegar la lluvia. Entonces, hay momentos en los cuales eh, digamos, es necesario que venga la boa grande de cuatro cabezas que se llama Kumarara a poder hacer que los ríos vuelvan a crecer nuevamente. Entonces, miren, aquí está cómo se empiezan a crecer los ríos, cómo empiezan a darse un movimiento también a partir del viento y el frío alrededor de los ríos y de aquí ya empiezan a surgir nuevos peces. Al hombre dueño del friaje. Entonces resulta que él se encontró con Kumarara y Kumarara estaba asándose un pescado y Kumarara lo invitó, era un pescador, y Kumarara lo invitó a comer y se comieron juntos un pirarucú, y un pirarucú es grandísimo. Entonces el hombre pescador le dijo, pues no voy a poder comer, y el Kumarara le dijo, tranquilo, tu buche va a crecer tanto y de tal manera que sí lo vas a poder hacer. Y ahí fue cuando empezó el friaje. Entonces aquí les presento todos los dibujos y la cartilla que se creó a partir del friaje y los rituales para el llamado de la lluvia y el friaje. Estos son documentos que los pueden encontrar en la página del Ministerio de Cultura, en la del Grupo de Patrimonio Cultural y Material, y ahí van a encontrar todos. Podemos ver otro, Carlitos, si gustan, pues son varios. Hay videos, hay folletos, aquí hay un folleto sobre el azaí, y este se hizo en el Museo Histórico de Leticia, que es un museo que pronto va a abrir. En el Museo Histórico de Leticia no se sabía cuál iba a ser el primer guión museográfico que se iba a presentar, y lo que decidimos fue hacerlo a través del azaí. Entonces, conocer cómo se cultiva el azaí, cómo lo recolectan, cuáles son sus usos, cuáles son sus propiedades, y de esta manera el azaí tuvo pues su sala especial en este museo, y fue la primera exposición que se empezó a desarrollar. Este es con la comunidad Huitoto, palabra principio de vida, y este está relacionado con las danzas rituales. Eso lo podemos pasar rápidamente, Carlitos, porque no es video, sino más bien es una socialización de cómo un grupo de jóvenes empezaron a reconocer las danzas rituales Huitoto en Leticia, Amazonas, y de esta manera tuvieron un proceso formativo que fue
fue muy importante y lo hicieron en una maloca que está construida ahí y con sabedores y portadoras de los conocimientos. Estas son formas también de mantener vigentes y salvaguardar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, aquí están, ahí en la maloca, en los cuentos, en las historias. Algo que es muy interesante en el Amazonas y es que para todo hay memorias, para todo hay historias. Sentarse a conversar no es una conversación de que me tomo un café, conversamos 15 minutos y nos despedimos. Son conversaciones muy, muy largas y son conversaciones donde hay que escuchar también, hay que estar muy atentos en la escucha porque hay mucha sabiduría en cada una de las cosas que se van contando. Y entonces así es como generalmente pues se hace la transmisión de conocimientos. Y esta es la cartilla que se hizo con el pueblo indígena Cocama en los temas de lenguas nativas. Bajémosla, Carlitos. Entonces, para reconocer las lenguas nativas es necesario que sepamos que no solamente es la lengua o que la podemos enseñar como nos han enseñado a nosotros a decir papá, mamá. Para aprender una lengua nativa tenemos que reconocer toda la cosmogonía, todos los mitos de origen, los clanes, todo lo que se desenvuelve alrededor de cada uno de los pueblos indígenas. Y de esta manera, pues aquí les presento como ese inicio a los talleres que se hicieron de lengua cocama. Y aquí se empezó con el reconocimiento del origen de los cocamas, los territorios que habitan, ellos también están ubicados en Perú y en Brasil, y también a conocer cuáles son los clanes de los cuales están conformados. Aquí está el dibujo de la historia de origen del pueblo Cocama. Como les decía, en los territorios amazónicos son muy diestros para el dibujo, la pintura, y es así como se expresan los mitos de origen. Es así y a través de la palabra, es fundamental la palabra. Entonces, miren, aquí está el vestuario, cómo usan ellos los grafismos, cada uno de los clanes, que también pues es una forma de comunicación y es una forma de escritura, es su forma de escritura. Y creo que ya para cerrar, bueno, hay muchos más. En Caquetá, pues también proyectos de cocina. Les cuento, en Caquetá pudimos compartir con un pescador. Este pescador nos enseñó a hacer balsadas y aparte de enseñarnos a hacer balsadas, también él enseñó cómo hacer fuego sin tener fósforos ni nada alrededor y poder cocinar los peces y poder esperar a que hubiera una subienda y poder salir nuevamente en la balsada. Entonces, la verdad, este fue un proyecto lleno de aprendizajes, lleno de compartir experiencias y como les decía, en donde ante todo pues hicimos unas grandes amistades. Yo creo que estoy aquí exponiendo todo este proceso que se desarrolló como una persona que fue allá con toda la sensibilidad y el respeto y el cariño por estas poblaciones. Y desafortunadamente teníamos un invitado. La sorpresa era un invitado que ahora se los presentamos en el video. Es de Baupés, es del pueblo Yibamazá. Esperamos que próximamente pueda él venir y poderlos invitar a todos y todas ustedes para que lo conozcan y que él nos cuente sobre las danzas rituales. Bueno, ¿qué más? Este es el de la patarasca. Sí, Cocina tradicional. de Puerto Nariño, de cocina tradicional. Y me gustaría que cerráramos, Carlitos, en la carpeta de Baupés. Allá hay un video para que pudiéramos cerrar. Y estas son como diferentes formas de narrar. Como les decía, todos los saberes están relacionados con el agua, bueno, con el grupo de la comunidad de Seima Cachivera. Lo que hicimos fue empezar a trabajar como todos los mitos de origen relacionados con el agua también, pero que también están relacionados con el Pira Paraná, de los jaguares del Yurupari, que es patrimonio de la humanidad, y alrededor de esto poderlos fortalecer en un territorio que no es el de ellos, porque ellos están en un territorio aparte. Como les decía, han tenido una serie de desplazamientos debido a conflictos de todo tipo, y nos encontramos allá en Mitú. Ellos construyeron la Maloca de Seima Cachivera y lo que querían era fortalecer las danzas rituales,
Las danzas en la Amazonía son rituales todas, todas tienen una función, una razón de ser. Hay unas danzas que son, por ejemplo, para la fertilidad, hay otras danzas que están relacionadas también con el agua, hay otras danzas que están relacionadas con la masculinidad también. Entonces, de esta manera empezamos nosotros a hacer este trabajo del fortalecimiento de las danzas rituales y pues esto es como parte de ese trabajo. Ahora ya tienen los instrumentos, ya tienen parte de sus vestuarios propios que no los habían podido tener con anterioridad. Bueno, y pues cierro con esto, contándoles pues esta experiencia, más que una ponencia, es una experiencia que la quise llevar un poco más a lo conceptual cuando hablábamos de los seres no humanos, pero con el fin de poderles traer a ustedes, a quienes están aquí en el auditorio y a quienes nos están escuchando de manera virtual, con el fin de que puedan reconocer esa relación estrecha, esa íntima relación en la cotidianidad con los seres no humanos y que podamos nosotros tomar una real conciencia de cómo es ese compartir con los seres no humanos y fundamentalmente y vital el agua. Entonces, seres de agua, gente de agua la Amazonía. Preguntémonos si nosotros también somos seres de agua, gente de agua, o qué nos alejó de eso que éramos, si éramos gente de agua. Entonces, muchas gracias a todos y todas ustedes